Me la tirada el primero de... Bien, tengan buenas noches, estimados. Bienvenidos al último día del curso de introducción a la programación con Python. En esta clase vamos a ver el paradigma orientado a objetos, la programación orientada a objetos ya aplicado en Python, ¿no? Las anteriores clases estábamos viendo los tipos de variables, las estructuras de control, funciones y todo eso. Ahora vamos a implementar el lenguaje Python, vamos a decirlo así, con el paradigma orientado a objetos, porque habíamos mencionado al principio de este curso que Python es un lenguaje multiparadigma, acepta muchos paradigmas. De todos esos muchos paradigmas de programación que existen, hoy vamos a utilizar el paradigma de programación orientada a objetos. Bien, entonces empecemos. Bien, entonces cuando nosotros vayamos a trabajar en un proyecto, podríamos decir, de desarrollo de software, generalmente vamos a realizar un proceso de desarrollo, ¿no? Y este proceso de desarrollo que generalmente se compone por algunas etapas que podríamos decir que generalmente son, realizamos el análisis, donde observamos y entendemos el problema, ¿no? Y posteriormente realizamos el modelado.
y ese modelado lo expresamos generalmente con diagramas. Y una vez realizado el modelado, recién empezamos a programar, ¿no? Eso es lo que como programadores ya, digamos, trabajando en el mundo real, es lo que hacemos, ¿no? No es que nosotros vamos y empezamos directo a hacer código, ¿no? Obviamente en las primeras clases eso es lo que hemos hecho, pero esa lógica ha sido porque estamos aprendiendo, ¿no? Este lenguaje de programación, pero en la vida real, cuando ya desarrollemos software, sí o sí tenemos que seguir un proceso, ¿no? No directamente realizar el código. Lo primero que generalmente hacemos, como les decía, es el análisis, donde observamos y entendemos el problema. Posteriormente realizamos el modelado, que generalmente lo expresamos en diagramas, y finalmente, en base a esos diagramas, empezamos a realizar el código, ¿no? Entonces, para realizar todos estos procesos, o sea, el análisis, modelado y programar, utilizamos los paradigmas y en este caso vamos a utilizar el paradigma orientado a objetos. Pero en principio veamos o definamos, podríamos decir, ¿qué es un paradigma? Podríamos decir que según la definición en Internet está que un paradigma es una teoría que suministra la base o modelo para resolver problemas. Ya eso es un paradigma, pero en el mundo de la programación nosotros podríamos decir que los paradigmas son un estilo documentado para programar, ¿no? O sea, existen diferentes estilos y cada uno tiene sus ventajas y desventajas, pero al final todos, eh, todos estos paradigmas, apliquemos cual sea, nos van a llevar al mismo resultado, pero como mencioné previamente, tienen sus ventajas y desventajas. En nuestro caso vamos a empezar utilizando el paradigma de la programación orientada a objetos. ¿Por qué vamos a utilizar este paradigma? ¿Cuáles serían sus beneficios, digamos, que se pueden ver así a simple vista? Es porque nos permite dividir el código en fragmentos. También nos permite reutilizar el código. Nos permite también nos da la facilidad, podríamos decir, de realizar mantenimiento al código, porque el código, gracias a este paradigma, es legible. ¿Ya? También utilizando este paradigma podríamos decir que podemos resolver los problemas de una manera más rápida. ¿Ya? Entonces, para utilizar este paradigma, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Este paradigma, bueno, lo que nos dice es que tenemos que pensar que todo es un objeto, ¿no? Todo lo que nos rodea es un objeto. Eso es lo que nos indica este paradigma, ¿no? Entonces, nosotros mismos en la vida real, si vemos a nuestro alrededor, podemos ver que todo es un objeto, ¿no? Yo, en este instante, yo puedo ver, digamos, qué objetos delante de mí. Está el monitor, tengo el teclado, el mouse, la CPU, todo es un objeto, ¿no? En el mundo. Entonces, la programación orientada se basa en eso, ¿no? En pensar que todo es un objeto. Entonces, la programación orientada también involucra 4 elementos que las vamos a ver más adelante, los cuales serían las clases, las propiedades, los métodos y los objetos, ¿no? También mencionar en esta parte que la programación orientada a objetos se basa en 4 pilares, ¿ya? En 4 pilares fundamentales, los cuales son el encapsulamiento, la abstracción, la herencia y el polimorfismo. Entonces, estos 4 pilares lo tenemos que entender bien para que nosotros podamos aplicar el paradigma de la programación orientada a objetos. Bien, entonces veamos cómo aplicamos este paradigma orientado a objetos en nuestro proceso de desarrollo de software. Entonces, como les decía, en cada etapa, podríamos decir, en el análisis, el diseño y la programación, en todas estas etapas viene ya, tenemos que ya involucrar o tenemos que ya pensar en el paradigma orientado a objetos. En la parte de análisis, ¿cómo podríamos pensar en este paradigma, ¿no? En la primera parte, digamos, del desarrollo del software. Entonces, se podría decir
cuando ya vayamos a trabajar en esto del desarrollo de software, lo que en realidad vamos a hacer es resolver un problema, ¿no?, de la vida real. Y para resolver ese problema, lo que nosotros generalmente hacemos es ir y levantar los requerimientos funcionales y no funcionales, ¿no?, del problema que vamos a resolver. Entonces, eso generalmente lo hacemos con reuniones, entrevistas, cuestionarios, que finalmente que posteriormente los plasmamos, puede ser en resúmenes, documentos, dibujos, no sé, ¿no? Entonces, una vez realizado estos documentos, resúmenes y dibujos, ya tenemos que empezar a hacer el análisis de todo esto que hayamos obtenido, ¿no?, de las reuniones, entrevistas y cuestionarios. Entonces, ¿cómo aplicaríamos la programación orientada a objetos en esto? Primero debemos identificar, como habíamos dicho en la programación orientada a objetos, todo es un objeto. Entonces tendremos que, de todo esto, tenemos que identificar los objetos, ¿no? De todo el material que hayamos obtenido, identificamos objetos. Entonces, ¿cómo identificamos objetos? Estos objetos pueden ser físicos y conceptuales. Cuando decimos físicos, pueden ser, digamos, personas, es algo físico que podemos tocar, ¿no? Podemos decir, las computadoras también son un objeto, podemos tocarlos, son, digamos, físicos. Los conceptuales podríamos dar como ejemplo cuenta de banco, ¿no? Si tenemos una cuenta de banco, también es un objeto, pero no lo podemos tocar, ¿no? Ya, bien, entonces, de todo esto, ¿cómo identificamos estos objetos? Entonces, en todo lo que hayamos obtenido previamente, tenemos que identificar los sustantivos, ¿ya? Estos sustantivos que vayamos a identificar llegan a convertirse posteriormente en objetos o atributos, ¿ya? Entonces, para ver si estos sustantivos se convierten en objeto o atributo, tenemos que analizar si tienen propiedades y comportamientos, ¿ya? Si estos sustantivos, analizando, vemos que tienen propiedades y comportamientos, entonces este sustantivo se convierte en objeto. Si vemos que este sustantivo no tiene propiedades y comportamientos, este sustantivo se va a convertir en un atributo. Bien, entonces, ¿qué es un atributo? Generalmente también, no, las propiedades generalmente lo llamamos atributos, ¿no? Son generalmente estos atributos, son las características del objeto, ¿no? Puede ser un ejemplo, si pensamos en el objeto persona, o podríamos ver los siguientes ejemplos como atributo: el nombre, la edad, el peso, etcétera, ¿no? ¿Y qué serían los comportamientos dentro de un objeto? Son las operaciones que un objeto puede hacer. Podríamos decir, digamos, eh, pero como les decía, ¿cómo, aparte de haber identificado ya, digamos, los sustantivos para convertirlos bien en objetos o atributos, cómo sacamos los comportamientos? ¿De qué manera nos damos cuenta qué es lo que se convierte en comportamiento? Generalmente son las operaciones que un objeto puede hacer, y los comportamientos se identifican por los verbos, ¿no? Dentro de lo que previamente habíamos obtenido, vamos a ir analizando y vamos a identificar verbos. Verbos pueden ser verbos o verbos y sustantivos juntos, ¿no? Siempre junto, verbo y sustantivo junto se convierte en un comportamiento. O simplemente identificamos un verbo dentro de nuestros documentos y se va a convertir en un comportamiento también del objeto, ¿no? Entonces, podríamos dar algunos ejemplos de objetos. Un ejemplo, a ver, podría ser un objeto de tipo peso, que podría tener sus atributos: nombre. Podríamos darle otro atributo que podemos identificar también, puede ser el color. También podríamos identificar otro atributo: la raza, también tal vez su estatura o la altura. ¿Y qué comportamientos podríamos identificar de este objeto peso? O sea, el comportamiento, ya saben, son las operaciones que el objeto puede hacer. ¿Qué puede hacer un perro? Puede ladrar, un perro puede comer, puede dormir, puede correr. Entonces, como ven ahí, todos estos que he mencionado son verbos, ¿no? Y estos verbos generalmente se convierten en comportamientos del objeto, ¿no? Otro ejemplo, podríamos dar el objeto, digamos, automóvil. En este objeto automóvil, ¿qué atributos podríamos identificar? Podríamos decir, el modelo, la marca, el número de placa, número de puertas, etcétera, ¿no?
¿Y qué comportamientos podríamos identificar en este objeto? Es todo lo que el objeto puede hacer. Entonces, un automóvil generalmente puede acelerar, frenar, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera, en la parte de análisis, aplicamos el paradigma orientado de objetos, ¿no? Empezamos a identificar objetos en base a sustantivos. Los sustantivos pueden convertirse en objetos o atributos. ¿Y cómo identificamos los comportamientos? Analizando verbos, ¿no? Verbos. Si en nuestro análisis encontramos algún verbo, entonces se convierte en un comportamiento de nuestro objeto. Porque un objeto tiene esas dos propiedades, ¿no? Esos dos propiedades. Tiene propiedades y comportamientos. Bien, entonces de esa manera, en la parte de análisis deberíamos aplicar, digamos, la programación, el paradigma de programación orientada a objetos, ¿no? Y en la parte del diseño, ¿cómo lo aplicaríamos este paradigma? Después de haber realizado el análisis, como les decía, generalmente hacemos el modelado, ¿no? El modelado. Entonces, en donde este modelado, lo que generalmente hacemos es representarlo con diagramas, ¿ya? A partir del análisis y identificación de objetos, creamos los modelos, en este caso, en la programación orientada a objetos, esos modelos se denominan clases, ¿ya? ¿Y qué es una clase? Una clase simplemente es un modelo a partir del cual se pueden construir objetos. Las clases se generan a partir de la selección de una parte de las propiedades y comportamientos de un objeto, ¿ya? Previamente ya hemos identificado objetos y a partir de ese, bueno, en la etapa de análisis, como les decía, identificamos objetos, ¿no? De esos objetos identificamos sus propiedades y sus métodos, ¿no? Entonces, a partir de esos objetos identificados, ya en la etapa del modelado, ya empezamos a modelar en base a clases, ¿no? Y esas clases a partir de los objetos obtenemos, ¿no? O sea, como les decía, las clases se generan a partir de la selección de una parte de las propiedades y comportamientos de un objeto. Entonces, podríamos decir que también podríamos asemejarlo a una clase, podríamos decir también que es un molde, ¿no? A partir del cual podríamos construir objetos, ¿ya? Entonces, para que se entienda también, otro ejemplo que podríamos dar para que se entienda qué es una clase, podríamos decir, a ver, así, como ejemplo, un plano de una casa. Los arquitectos realizan el plano, entonces a partir de ese plano podríamos construir varias casas, ¿no? Varias casas. Y esas casas van a tener las mismas propiedades según lo que el plano diga. Entonces, podríamos decir que ese plano es la clase y las casas que se van a construir a partir de ese plano, podríamos construir a partir de un plano varias casas que sean iguales, ¿no? Obviamente, podríamos pintarlos de distinto color y podríamos construirlo con distinto material y van a ser características que van a identificar a cada una de esas casas construidas a partir del plano. Entonces, el plano es la clase y las casas serían los objetos, ¿ya? Entonces, por eso es que hace un momento mencioné que una clase es un modelo a partir del cual se pueden construir objetos, ¿ya? Entonces, en la parte del diseño, como les decía, del modelado, generalmente obtenemos diagramas, ¿no? En este caso, como les decía, para eso en el paradigma de orientado a objetos se usan las clases. Y generalmente, en la mayoría de las veces utilizamos este tipo de diagramas, ¿ya? Esta representación viene del diagrama UML, ¿ya? En UML las clases se representan de esta manera. Entonces, una vez hecho el análisis, realizamos el modelado y el modelado lo representamos con diagramas. Y este es el diagrama que se utiliza en el paradigma de la programación orientada a objetos. Este es un diagrama de clases, ¿ya? En el UML se llama diagrama de clases. Entonces, ¿cómo está representado? Este diagrama está representado
cuadrado, podríamos decir, que se muestra acá, es una clase, ¿ya? Esta es una clase, una clase, una clase, una clase. Entonces, en este diagrama podríamos ver que la clase tiene, ¿qué es lo que tiene una clase? Tiene un nombre, ¿no? El nombre de la clase. Este tiene el nombre de la clase, que también podemos ver que tiene propiedades. Estas son sus propiedades, ¿no? O atributos, como quieran llamarlo. Entonces, la clase persona tiene nombre, edad. Y también tiene métodos o comportamientos, como quieran llamarlo, ¿no? Entonces, cada clase tiene sus atributos y sus métodos. Clase cliente, atributos y métodos, ¿no? Entonces, de esta manera, en la segunda etapa podríamos decir del modelado, después del análisis que hayamos hecho, hacemos nuestro diagrama de clases, ¿no? Entonces, a partir de este diagrama de clases, una vez que ya hemos llegado acá, lo que hacemos es convertir este diagrama en código, ¿no? Y de esta manera es como vamos aplicando todo lo que es paradigma orientado a objetos desde el inicio hasta llevarlo a código. No simplemente tenemos que pensar en objetos, podríamos decir, aplicar el paradigma orientado a objetos directo en código. O sea, tenemos que empezar desde el análisis, metiéndole en el modelado y finalmente en la programación, donde vayamos a ya realizar el programa, ¿no? Entonces, en este diagrama también podemos ver, podríamos decir, los pilares de la programación orientada a objetos. ¿Qué pilares? Habíamos dicho que son la abstracción, el polimorfismo, herencia y Encapsulamiento. abstracción, polimorfismo, herencia y encapsulamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo leer en este diagrama de clases todos estos 4 pilares, podríamos decir, de la programación orientada a objetos? ¿Cómo está representado la encapsulación? Está representado por estos signos. Vean, aquí veo un signo menos, aquí veo un signo más. En todas las clases yo veo ese tipo de signos, ¿no? Entonces, eso podríamos decir que representa la encapsulación, ¿no? Lo que está con signo menos significa privado, lo que está con signo más, público. Entonces esto representa encapsulación. Ya más adelante, cuando ya vayamos a hacer código, igual vamos a ir explicando esta parte de la encapsulación para que se entienda también. Pero en el diagrama, en esta parte, yo estoy viendo lo que es uno de los pilares de la programación orientada a objetos, que es la encapsulación, ¿ya? Entonces, y en este símbolo voy a encontrar el otro pilar de la programación orientada a objetos, ¿no? Este símbolo representa la herencia, ¿ya? Este símbolo en este diagrama está representando la herencia. Entonces, de esta manera, en el diagrama estoy representando herencia, uno de los pilares de la programación orientada a objetos. Donde también encontramos el siguiente pilar, que sería la abstracción. La abstracción es extraer, digamos, lo más importante, podríamos decir, o sea, sacar la información que nos interesa de algo, ¿no? Entonces, en esta parte de la herencia podemos también ver la abstracción, ¿no? En esta clase persona, yo estoy abstrayendo, o sea, abstraer, o sea, significa agarrar propiedades. Estoy abstrayendo nombre, edad, ¿de quiénes? De este objeto, podríamos decir, de esta clase que es empleado y de esta clase que es cliente. Solo estoy agarrando una parte de todas las propiedades que tiene cliente, ¿no? Y de empleado igual, porque empleado tendría, según la herencia, tendría nombre, edad y sueldo. Entonces, esos atributos tendría. Entonces, cuando yo creo esta clase lo creo utilizando abstracción. Solamente de este empleado estoy agarrando nombre, edad. Entonces, estoy abstrayendo esas propiedades para crearme una nueva clase. Lo mismo de cliente, cliente tendría las siguientes propiedades, nombre, edad,
teléfono. Entonces, lo que yo estoy haciendo al crear esta clase persona, igual estoy abstrayendo de cliente solamente estas dos propiedades, edad y nombre, ¿no? Entonces, ahí también ya estoy aplicando una de los pilares de la programación orientada a objetos. El siguiente pilar, ¿cómo lo veo en este diagrama? Sería el polimorfismo, ¿no? Polimorfismo, que significa poli, muchos, morfos, formas. Entonces podríamos decir en esto, vean esto, los comportamientos o métodos de esta clase. Esta clase tiene el comportamiento mostrar. Esta otra clase también tiene el comportamiento mostrar. Aunque está heredando, tiene su propio comportamiento mostrar, ¿ya? Y eso representa el polimorfismo, ¿ya? Lo mismo acá. Si bien esta clase tiene mostrar y esta clase está heredando de esta clase, significa que esta clase ya tendría este comportamiento, ¿no? Como está heredando, pero utilizando el pilar de polimorfismo, acá esta clase está haciendo su transformación, o sea, está creando su propio comportamiento y con el mismo nombre, ¿no? Entonces, ahí puedo identificar en este tipo de diagramas los 4 pilares de la programación orientada a objetos, ¿no? Entonces, como les decía, en base, cuando ya trabajemos en proyectos reales, lo que se hace es análisis, donde vamos identificando, en este caso, objetos, atributos, comportamientos, y finalmente los plasmamos en este tipo de diagramas de clases, ¿no? Y en este diagrama de clases ya empezamos a hacer con todo, ¿no? Ahí ya vamos identificando lo que es la encapsulación, el polimorfismo, la herencia y la abstracción. Entonces, utilizando esos 4 pilares, realizamos este diagrama, ¿no? Sí o sí, utilizando esos 4 pilares. Por eso es que tenemos que dominar esos 4 pilares de la programación orientada a objetos, porque en base a eso obtenemos estos diagramas. Porque si no sabemos esos conceptos de lo que es polimorfismo, de lo que es abstracción, de lo que es encapsulamiento, y estos 4 pilares, no vamos a poder realizar este diagrama de clases, ¿no? Entonces, una vez realizado este diagrama de clases, ya implementamos en código, ¿no? Entonces, ahora vamos a empezar ya en la parte práctica, ya a realizar el código, ¿no? Como les decía, ustedes ya van a obtener un diagrama de estos, ¿no? Cuando ya vayan a aplicar en algún problema que vayan a resolver. Y finalmente lo van a plasmar en código, ¿ya? Entonces ahora vayamos ya a realizar el código. O sea, ¿cómo implementamos ya el paradigma de programación orientada a objetos ya ahora en código utilizando el lenguaje de Python? Entonces para eso vamos a crear un nuevo archivo. Yo le voy a llamar persona, ¿ya? Punto py, ¿no? Siempre con esta extensión. Entonces acá vamos a voy a mostrar esto, ¿ya? Entonces, esto sería la estructura, ¿ya? De una clase. ¿Cómo creamos una clase en Python? ¿Ya? Porque como les decía, ya vamos a llevar este diagrama a código. Entonces, en este diagrama yo veo clases, ¿no? Como les decía, estos son diagramas de clases. Entonces, cuando lo llevemos a código, lo que deberíamos hacer es crear clases, ¿no? Esto ya se va a volver en un archivo y va a ser una clase. Esto se va a volver en un archivo, va a ser una clase. Esto se va a volver en un archivo, va a ser una clase y todo eso. Entonces, yo voy a crear, como verán, me creé un archivo tipo persona. Y generalmente en Python, ¿cómo se declara una clase? Inicia con la palabra reservada, que es class. Acá le ponemos un nombre y el nombre debe estar, generalmente por buenas prácticas, esto debería estar con camel case, ¿no? Y en singular. Y una clase siempre va a empezar con mayúscula, ¿ya? Para diferenciarlo de las variables, ¿no? Y de las funciones. Las funciones igual siempre van a iniciar con minúsculas. Y eso por buenas prácticas, ¿no? Aplicando buenas prácticas de programación. Y una clase
en la mayoría de los lenguajes tiene un método que es el constructor para inicializar variables, ¿no? Entonces, en Python su método constructor se escribe de esta manera, ¿ya? Con doble guión bajo, init, doble guión bajo, ¿ya? Y siempre en Python un método, podríamos decir, porque un método en realidad es una función, ¿no? Ante la anterior clase habíamos aprendido a realizar funciones, aunque con ejemplos bien simples. Entonces, habíamos dicho que así se define una función, ¿no? Con la palabra reservada def. Cuando ya hablamos en programación orientada a objetos, igual utilizamos esa palabra def. Y esto sería una función también, ¿no? Pero cuando ya empezamos a hablar de la programación orientada a objetos, cualquier función que esté dentro de una clase ya se llama método, ¿ya? Entonces, esto sería un método, que en realidad es una función que dentro de una clase se le llama método, nada más. Entonces, un método simplemente le ponemos, ¿cómo lo definimos? Utilizamos la palabra reservada def, le ponemos el nombre del método y siempre cualquier método que esté dentro de una clase en Python, siempre va a tener el primer parámetro que va a ser self, ¿ya? Self, siempre. Y después ya van a venir todos los parámetros que nosotros le vayamos a agregar a esta función. Y dentro de esta función, de este método, siempre vamos a utilizar, ¿no? Una tabulación para decir que las instrucciones que siguen pertenecen a este bloque, ¿no? A esta función. Y ahí van a estar todas las expresiones, todas las instrucciones. Entonces, de esta manera, esta sería la estructura, digamos, básica de cómo crear una clase en Python, ¿ya? Entonces, empezaremos a crear nuestra clase persona. Entonces, utilizamos la palabra reservada class, le ponemos persona, y yo voy a omitir esto, ¿ya? No es obligatorio eso. Si no tiene herencia, más rato vamos a ver la herencia. Entonces, ¿cómo creamos? Simplemente la palabra reservada class, le ponemos el nombre de la clase, ya les he dicho que siempre con mayúscula para decir que es una clase, para no confundirlo con una variable o con una función o método, siempre con mayúscula. ¿Ya? Y una clase siempre va a tener su método constructor. Aquí, como les decía, el método constructor siempre tiene este nombre, ¿no? Siempre tiene este nombre. Doble guión bajo, init, doble guión bajo. ¿No? Y siempre como primer parámetro self, y aquí podremos pasarle los parámetros que nosotros ya veamos necesario, ¿no? En este caso yo le voy a pasar nombre, le voy a pasar edad, y siempre terminamos con 2 puntos, ¿no? Cuando definimos una unión. 2 puntos, y lo que va a venir debajo, esto lo voy a borrar, van a ser todas las instrucciones, ¿no? Y para decirle que está dentro de este bloque siempre con un tabulador dentro, ¿no? Porque en Python no existen las llaves como en otros lenguajes. Entonces aquí vamos a utilizar la palabra reservada self, nombre, y le voy a asignar el valor que le manden en este parámetro. Entonces, de esta manera yo estoy definiendo atributos de esta clase, ¿ya? Este sería un atributo que va a pertenecer a esta clase persona. Y le estoy asignando un valor que va a ser enviado en el momento de que instancien un objeto de esta clase, ¿ya? Vamos a definir otro atributo de esta clase. Le voy a decir edad, ¿ya? De un momento. ¿Qué está pasando? Ya. Entonces, aquí le voy a asignar el valor que se va a enviar en esta variable, ¿no? Este sería el atributo, otro de los atributos de esta clase persona, ¿no? Entonces, lo voy a crear con estos 2 atributos para empezar. Y podemos ir definiendo sus métodos o los comportamientos, como habíamos dicho previamente, ¿no? Entonces, la persona le voy a agregar un comportamiento de saludar, ¿ya? Saluda.
Y siempre como primer parámetro le pasamos self. Y ahí le enviamos otros parámetros. Yo le voy a llamar otra persona. ¿Ya? Voy a crear otro parámetro llamado otra persona. ¿Ya? Y dentro de este método, simplemente voy a retornar un string. Return. Y este string lo vamos a hacer formateado, un F. Y vamos a decir, hola. Este parámetro que voy a recibir, yo lo voy a hacer que sea de tipo persona también. Entonces, si es de tipo persona, este parámetro que voy a recibir, va a tener también estos atributos, nombre y edad. Entonces voy a imprimir eso, ¿ya? Entonces voy a decir de otra persona que va a ser también un objeto de tipo persona, va a tener el atributo nombre. Entonces voy a acceder a ese atributo. Coma, me llamo, y voy a imprimir en este caso el nombre de esta persona, ¿ya? De la... ya, en principio haremos este ejemplo, que solamente tenga self, y aquí que va a mostrar su nombre, ¿ya? Hola, me llamo, y vamos a imprimir el nombre, ¿ya? Para eso, self, nombre, ¿no? Para acceder a este atributo de la misma clase. Bien, entonces con eso vamos a terminar la definición de esta clase, vamos a decir, en donde, como les decía, una clase tiene sus atributos y tiene sus comportamientos. En este caso le he puesto un comportamiento saluda, ¿no? Puede tener varios comportamientos. Entonces, ¿cómo accedemos o instanciamos un objeto? Como les mencionaba anteriormente, cuando creamos una clase, lo que en realidad creamos es un molde, ¿no? Un plano, a partir del cual podemos construir, podríamos decir, a partir del plano construimos varias casas. A partir de un molde, podríamos imaginarnos un molde de una galletita, podremos construir o realizar varias galletitas, ¿no? Y esas galletitas y esas casas que les mencioné ya serían los objetos. Entonces, los objetos se crean a partir de una clase. Ya tenemos una clase persona. A partir de esta clase persona, yo puedo crear varios objetos. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Para eso me voy a crear otro archivo, le voy a llamar my o zoom.py. Entonces, acá es donde ya vamos a empezar a acceder a esta clase que ya hemos creado previamente. Para eso, voy a importar la clase desde este archivo. Entonces, ¿cómo importamos en Python esa clase? Voy a decir from el nombre del archivo, que es persona, import, y dentro de ese archivo está la clase persona, ¿no? De esa manera yo ya he importado mi clase para que lo pueda utilizar dentro de este archivo. Bien. Entonces, dentro de este archivo yo me voy a definir una función simple. Le voy a llamar run, el cual no va a tener ningún parámetro. Y vamos a crearnos un objeto, ahora sí. Entonces yo me voy a crear un objeto que se va a llamar persona 1.
que va a ser una instancia de la clase persona. Entonces, de esta manera creamos el objeto. El nombre de la clase, abrimos y cerramos paréntesis. Esta es la forma de instanciar un objeto en Python. ¿Ya? Ya estoy creando un objeto de tipo persona. Y como lo habíamos visto, su método constructor recibe 2 parámetros. Entonces yo aquí voy a enviar esos parámetros. Le voy a llamar Zené. Le voy a pasar el nombre. Le voy a pasar la edad. Entonces de esta manera ya estoy haciendo referencia al método constructor, ¿no? Y estoy inicializando los atributos de la clase. En este caso de mi objeto persona 1, ¿no? Entonces, una vez inicializado y una vez que ya he creado un objeto en base a mi clase, puedo ya empezar a utilizar, ¿no? A acceder a sus atributos, a acceder a sus comportamientos o métodos. Para eso, ¿cómo accedo a los atributos de una clase? Para eso lo vamos a mostrar en consola con la función print. Para acceder a los atributos o métodos de un objeto, simplemente hacemos referencia al nombre del objeto, le damos punto y automáticamente si tenemos instalado la extensión de Python, que lo hemos hecho en la primera clase, ya nos identifica, ¿no? Ya identifica automáticamente que este objeto tiene los siguientes atributos: edad, nombre y también tiene el método saluda, ¿no? Entonces, de esta manera, yo puedo imprimir, digamos, el nombre. De esta manera estoy accediendo a sus atributos, ¿no? También podría acceder al método saluda, ¿no? Y para eso abrimos y cerramos paréntesis, ¿no? Para decirle que es un método. ¿Ya? Entonces, de esta manera, con punto y el nombre del atributo, o punto, el nombre del método, accedemos a los métodos y atributos de este objeto, ¿no? Este objeto de tipo persona, de la clase persona. Entonces, con eso vamos a correr este programa, para lo cual aquí abajo yo me voy a crear un entry point en Python. Se hace de la siguiente manera: un punto de entrada que lo único que le dice dentro de un archivo Python es que se ejecute todo lo que esté debajo de esto, ¿ya? Para crear un entry point simplemente hacemos de esta manera: name igual a main. Y dentro de esto, dentro de este if, yo voy a llamar a la función zone, ¿ya? La función zone, ¿ya? Llamando a esta función ya se van a ejecutar todas las instrucciones que están dentro, ¿no? Va a crear un objeto de tipo persona y vamos a ir accediendo a los valores que tenga su atributo y su método. Lo guardo y ejecutamos el archivo root. Y como resultado, como pueden ver, primero estamos accediendo a su atributo nombre, que previamente lo hemos inicializado con Zené, y su método saluda simplemente devuelve una cadena, ¿no? Y esa cadena dice, hola, me llamo, y el valor del nombre, que como con el método constructor lo hemos inicializado con Zené, ¿no? Entonces, por eso podemos tener el resultado, hola, me llamo Zené. Entonces, con esto ya hemos aprendido a crear una clase en Python, a definir su método constructor
Porque generalmente siempre una clase, en cualquier lenguaje que sea, siempre tiene un método constructor para inicializar algunos atributos que son necesarios inicializar en una clase, ¿no? Y también hemos aprendido a cómo definir un método, un comportamiento de una clase. Entonces, como previamente les decía, como esto es un molde, puedo crear varios objetos de este tipo. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Aquí yo puedo crear otro objeto llamado persona 2, que también va a ser una instancia de la misma clase. Persona, le podemos pasar, digamos, otro nombre y su edad, ¿no? Y lo mismo podríamos acceder a sus atributos y métodos, ¿no? En este caso ya de la persona 2. Guardamos y ejecutamos. Entonces, como pueden ver, lo que les dije era verdad, ¿no? La clase es un molde o un plano, podríamos decir, y a partir del cual podemos crear varios objetos o instancias de esa clase, ¿no? Entonces, en este caso yo me he creado dos objetos que son instancias de la clase persona, ¿no? Si bien ambos objetos tienen los mismos atributos y los mismos métodos, pero con distinto valor, ¿verdad? O sea, ambos, como son de la clase persona, tienen el atributo nombre, tienen el atributo edad, pero con distinto valor, ¿no? Bien, entonces, ahora sí, después de haber visto, de ya saber cómo definimos una clase, cómo definimos sus atributos, cómo definimos sus métodos, podemos ya empezar a ver cómo podemos aplicar los pilares de la programación orientada a objetos en lo que les decía, ya en código, porque en diagrama ya hemos visto, gracias a esos pilares se construye el diagrama, ¿no? Y en base a ese diagrama construimos el objeto, o el código, ¿no? Lo plasmamos en código. Y en el código, ¿cómo representamos, podría decir, la herencia, el encapsulamiento, la abstracción, el polimorfismo? La abstracción ya lo habríamos aplicado, ¿no? Aquí está aplicado la abstracción, porque una persona, en principio, digamos, ¿qué es lo que es la abstracción? La abstracción es enfocarnos en la información relevante, ¿ya? O sea, lo que hacemos es separar la información central de los detalles secundarios. Podemos utilizar variables y métodos públicos y privados, ¿no? Entonces, en este caso, una persona, si hablamos de la vida real, tiene varios atributos, no solo nombre, edad. Podríamos también identificar que tiene talla, que tiene peso. Una persona tiene también, ¿qué otro atributo? A ver, podríamos decirle profesión, también sería un atributo. Y así, ¿no? Podemos identificar varios atributos. Pero de todos esos atributos nosotros tenemos que saber realizar la abstracción, ¿no? Y eso es enfocarnos en la información relevante, lo que realmente vamos a necesitar para resolver, en este caso, nuestro problema, que es realizar el programa, ¿no? Para nuestro programa, no todos los atributos van a ser necesarios, ¿no? En este caso, yo solo, es como decir, si yo utilizo la abstracción, puedo decir para mi programa, o sea, para el programa que yo voy a desarrollar, solo necesito el nombre y la edad. No me sirve, digamos, tener el peso, no me sirve
guardar otras características de la persona. Entonces, en este caso, de esa manera, ya estoy utilizando la abstracción en el código, ¿no? Ahora, en el siguiente pilar, podríamos decir la encapsulación. ¿Cómo lo utilizamos en el código? ¿Cómo le llevamos la encapsulación al código? Para eso entendamos lo que es encapsulación, ¿no? Encapsulación nos permite agrupar, podemos decir, datos y su comportamiento. Y nos permite controlar el acceso a dichos datos. Nos permite prevenir modificaciones no autorizadas a esos datos. Podríamos decir que la encapsulación nos permite esconder, podríamos esconder atributos y métodos para que no puedan modificarse sin una debida autorización, ¿ya? En este caso, si ustedes ven desde este método run, hemos accedido fácil a sus atributos, hemos accedido a su nombre de ese objeto y también podemos acceder a su edad. Simplemente diciendo punto edad, ¿no? Y lo guardamos, ¿no? Corremos. Entonces, acá yo puedo acceder fácilmente a sus atributos y a sus métodos. O sea, con solo nombrarlos, accedo, ¿no? Entonces, la encapsulación nos permite prohibir el acceso a algunos atributos y métodos. ¿Y cómo hacemos eso en la programación? Para poder declarar un atributo privado, podríamos decir, para que no puedan acceder desde fácilmente, lo único que hacemos es ponerle un guión por delante de mi atributo, ¿ya? Entonces, si yo le pongo un guión delante, estoy escondiendo este atributo para que no puedan accederlo fuera de la clase. Este atributo va a ser de tipo privado. Y eso significa que al valor de este atributo o para poderle yo asignar un nuevo valor a este atributo, lo tengo que hacer desde esta misma clase. No lo voy a poder hacer desde fuera de esta clase. Entonces, si yo lo pongo un guión a este atributo, delante de este atributo, ya estoy declarando un atributo de tipo privado, ¿ya? Entonces, si yo hago correr nuevamente este programa, me va a saltar un error. Probaremos. Entonces ahí me dice, ¿no? El error. Persona object has not attribute edad. Es como decir, no tiene el atributo edad, me dice, porque acá estoy tratando de acceder a ese atributo. Pero como yo ya lo he escondido para que no se pueda modificar fácilmente, entonces no me permite, ¿no? Y como les decía, este tipo de atributos, utilizando la encapsulación, ya está escondido. Pero ¿cómo puedo, lo voy a desesconder? Me voy a declarar otro atributo, ¿no? Self, punto, le voy a llamar peso, ¿ya? Sí, peso. Entonces yo aquí lo voy a asignar 45.2, ¿ya? Entonces voy a guardarlo. Y aquí voy a intentar acceder a ese atributo. Ya, de la persona 2. Entonces, nuevamente lo guardo, control S. Y como pueden ver, como es un atributo escondido, me dice que no existe, ¿no? Entonces, como les decía, la encapsulación nos permite proteger, digamos, cierta información y no mostrarlo, ¿no?
A este atributo solo gracias a la encapsulación o a las variables, a los atributos de tipo privado, solamente pueden ser accedidos desde la misma clase. Entonces, para eso, lo que generalmente se hace es utilizar métodos getter y setter, ¿ya? Entonces, estos simplemente son funciones, o en este caso métodos, mediante los cuales podemos acceder. Yo le puedo llamar a este set peso, que va a recibir un valor, ¿ya? Esto es para modificar esta variable, ¿ya? Hagamos el get peso, ¿ya? 2 puntos. Y acá lo que voy a hacer es simplemente imprimir o retornar el peso. This peso. Perdón, estoy yéndome a otro lenguaje, ¿no? En Python no es this, ¿no? Es self. Ya, entonces, ¿qué me dice esto? Bien, entonces, ¿No es get peso? sí, eso también. Ya, entonces lo que yo voy a hacer es llamar a este método. Ya, en vez de directamente acceder a la variable que yo quiero, no, en este caso, para decir que no estoy engañando, sería de esta manera, ¿no? El atributo está guión peso. Entonces, como les decía, parece que me muestra un error, pero, ya. Como les decía, cualquier método o función que vayan a declarar dentro de una clase siempre tiene que llevar un parámetro que es el self, ¿no? Es el error que me estaba mostrando. ¿Ya? Entonces, desde acá, vamos a decir persona 1 punto get peso. Abrimos y cerramos paréntesis, ¿no? Guardamos. Voy a limpiar. Denme un momento. Ya, entonces ejecutamos, ¿no? Sí. Se me olvidaba, no es solo un guión bajo, ¿ya? Como pueden ver en esta parte, ustedes pueden decir, está mintiendo, no es un atributo privado, ¿no? Porque en este caso me debería mostrar error, que no puedo acceder a este atributo.
En realidad son 2 guiones bajos, ¿ya? Para declarar un atributo privado, 2 guiones bajos. De esta manera. Entonces, ahora sí, lo voy a guardar. Y en esta parte, en esta línea me debería mostrar un error, porque, perdón. También le voy a poner 2 guiones bajos para ver que estoy intentando acceder al mismo atributo, ¿no? A esto estoy intentando acceder desde acá. Pero como les decía, como es un atributo privado, me va a mostrar un error. Corramos. Entonces ahí está. Como les decía, aquí me dice qué persona, en esta parte, no estoy tratando de acceder a ese atributo que está escondido gracias a la encapsulación y no puedo acceder, ¿no? Entonces esto lo voy a comentar. Por eso es como les decía, a un atributo privado no puedo accederlo externamente fuera de la clase, pero sí puedo accederlo dentro de la clase. Como este método está dentro de esta clase, entonces puedo acceder yo a este atributo, ¿ya? A este atributo que es privado. Entonces con esto ya me va a obtener el valor ya de peso, ¿no? Ya me va a poder permitir imprimir ese valor que directamente, por ser privado, no puedo acceder. En este caso igual lo pondré 2, ¿ya? Para que no se vea que es un truco. Entonces, ¿qué pasó ahora? As not atribute peso. Ya. ¿Dónde estamos? Acá, en esta parte. Es doble guión, ¿no? Ese es el problema. Ya. Pues ahora sí, vamos a limpiar la consola. Ejecutamos. Y como pueden ver, ya podemos acceder a ese valor privado, podríamos decir, o escondido, utilizando un método que sí está dentro de esa clase. Entonces, dentro de esta clase, a los atributos privados, sí puedo acceder, ¿no? Como este método está dentro de esta clase, entonces sí me permite acceder a ese valor. Y cómo, la otra cosa, ¿cómo es que podemos cambiar el atributo, el valor de un atributo de una clase? Simplemente asignándole, ¿no? De esta manera. A ver, vamos a decir persona 2 punto nombre igual a, le voy a cambiar a la persona 2, ¿no? La persona 2 era Rolando, ahora le voy a decir que se llama Rubén. ¿Ya? Y voy a imprimir nuevamente el nombre de la persona 2. Guardamos y corremos, ¿no? Entonces, como pueden ver, la primera vez que se ha imprimido el atributo nombre de la persona 2, de este objeto, me ha botado Rolando. Después, aquí he cambiado el valor de este atributo nombre fácilmente, ¿no? Porque esto no es privado, es público. Este atributo es público, entonces fácilmente lo puedo setear, o sea, le puedo cambiar de valor. Entonces, le cambio, vuelvo a imprimir ese atributo y ya me vuelve a imprimir el nuevo valor que le he asignado, ¿no? Pero esto no ocurre con los atributos privados. Si a persona 2 yo lo quiero setear a su atributo es peso, no me va a permitir tampoco, ¿ya? Porque supuestamente no existe. Gracias a la encapsulación está escondido. Entonces, si yo le doy guardar, perdón, esto es persona 2. Y voy a querer imprimir, supongamos que quiero imprimir nuevamente su atributo edad, perdón, peso. Entonces esto me tendría que mostrar un error, ¿no?
¿Qué pasó aquí? Peso. Bien. Se seteó. Entonces, esto debería funcionar también. A ver, veamos este. Bien, por lo visto sí nos permite modificar directamente, ¿no? Un atributo de tipo privado. Entonces, de esa manera, podríamos aplicar la encapsulación, ¿no? Esta encapsulación o esconder, digamos, algunas propiedades de un objeto, los atributos, también se puede aplicar a los métodos, ¿no? Podríamos esconder este método, igual con doble guión. Se cache. Ya, entonces, como pueden ver, de esta manera, poniéndole doble guión al inicio de un método, también se puede esconder, ¿no? Entonces, si yo ejecuto este programa, igual, ¿no? Aquí me dice que no se puede acceder al atributo saluda, ¿no? Acá estamos tratando de acceder a ese método saluda, ¿no? Entonces, como yo les decía, con la encapsulación estamos escondiendo, ¿no? Y para acceder a este método, igual, dentro de esto, solamente lo puedo acceder dentro de la clase, ¿no? Entonces aquí yo lo puedo decir saludando, mediante el cual puedo retornar simplemente saluda, ¿no? Así, siempre el self dentro de un método
Guardamos. Otros se desmayan. Bien, entonces para acceder nuevamente a Saluda, ya lo haríamos de la siguiente manera, ¿no? Persona 1 y el método saludando. Lo mismo para la persona 2, ¿no? Este. Perdón. Ahí está, ¿no? Control Z. A ver, denme un momento. Lo que se ha hecho es un rato. Ya, entonces esta era por lo que veo, el problema de hace un momento, ¿no? De que podríamos setear fácilmente y acceder, digamos, a un atributo de tipo privado, ¿no? Podríamos decirle, ponerle este decorador de propiedad, ¿ya? Lo cual ya nos encapsula de un momento esto, ¿no? ¿Dónde está el otro? Nuevamente.
Bien, entonces de este modo, como les decía, aplicamos también uno de los pilares que es la encapsulación, ¿no? El siguiente de los pilares, vamos a ver la parte de herencia, ¿no? ¿Cómo aplicamos la herencia eh, en esta parte de la programación ya en Python? Para eso podríamos hacernos otro archivo. Le voy a llamar, a ver, rectángulo. Entonces me voy a declarar una clase. La palabra reservada class, el nombre de la clase que siempre debe ir en mayúsculas. Y los dos puntos, ¿no? Y como habíamos dicho, siempre va a tener una función constructor que va a tener de nombre doble guión bajo, init doble guión bajo. Abrimos, cerramos paréntesis. Como primer parámetro, siempre un método de una clase lleva el atributo self. ¿Y qué atributo le vamos a poner a un rectángulo? En este caso vamos a hacer una clase para poder calcular el área de un rectángulo. Entonces, para poder calcular nosotros el área de un rectángulo, necesitamos saber la base por la altura, ¿no? Entonces, vamos a ponerle dos atributos. Uno le vamos a llamar base, el otro altura, ¿ya? Necesitamos conocer los lados, ¿no?, de un rectángulo para poder nosotros calcular el área. Entonces, voy a declarar esta clase con dos atributos. Para eso voy a utilizar self. Le voy a poner un atributo llamado base, al cual le voy a asignar el valor de la variable base. Le vamos a poner también un atributo, altura, a la cual le vamos a asignar el atributo, el valor de la variable altura. Esto es base. Ahora vamos a hacerle un método, un comportamiento, en este caso un método, le vamos a llamar def y vamos a decir área, ¿no? Para poder calcular el área, siempre debe tener un, como parámetro self. Entonces, en este método lo único que vamos a hacer es vamos a retornar la base por la altura, la multiplicación, ¿no? Para acceder a los atributos de nuestra misma clase utilizamos self punto al atributo base, lo vamos a multiplicar por el atributo altura, ¿no? Entonces, de esta manera yo obtengo el área de un rectángulo, ¿no? Base por altura. Entonces, nosotros desde nuestra función principal, voy a comentar esto, para comentarios en bloque, en Visual Studio Code, Alt Shift A, ¿no? Entonces, dentro de esta función, vamos a ya a crearnos un objeto de esta clase. Vamos a llamarlo de rectángulo 1, ¿ya?, que va a ser del tipo rectángulo, al cual le vamos a pasar dos valores, ¿no? La base, digamos, de 4 y la altura de 2. Y finalmente vamos a acceder, vamos a imprimir por consola del objeto que hemos creado, rectángulo 1, vamos a acceder a su método área, ¿no? Y ese método área nos retorna el resultado base por altura, el cual vamos a imprimir por consola, ¿no? Entonces, guardamos, pero desde este método antes tenemos que importarlo, ¿no? Entonces, vamos a decir from rectángulo, vamos a importar la clase rectángulo, ¿no?
no había estado escrito bien, ¿no? Rectángulo. Ahora sí. Guardamos. Todo bien, ¿verdad? Ya, entonces, ejecutamos este programa. En este caso nos debería devolver 4 por 2, 8, ¿no? El área de un triángulo de base 4, altura 2. Entonces, hasta ahí todo bien, ¿no? Ahora, ¿cómo aplicamos la herencia? Vamos a crearnos otro archivo, a la cual le voy a llamar cuadrado, el cual me va a servir también para calcular el área de un cuadrado. Entonces, nos creamos la clase cuadrado. ¿Ya? Dos puntos. Y esta clase cuadrado vamos a ya utilizar lo que es la herencia, ¿ya? Vamos a heredar los atributos y los métodos de la clase rectángulo. Entonces, para eso vamos a declararnos su método constructor, del cual su primer atributo siempre va a ser self. Y como segundo atributo, para calcular el área de un cuadrado, ¿qué necesitaríamos? Solamente conocer un lado, ¿no? Porque sabemos que igual podemos calcularlo base por altura, pero van a tener ambos el mismo valor porque es un cuadrado. En el caso del rectángulo, la base y la altura son distintos, ¿no? Porque es un rectángulo, tienen distinto valor. Pero en el caso de un cuadrado, basta con conocer bien la base o bien la altura. Solo necesitamos uno porque es un cuadrado. La base y la altura van a tener el mismo valor. Entonces, solamente le voy a poner como atributo lado, ¿no? Solo necesitamos conocer un valor. Entonces, en base a esto, yo debería calcular el área. Y el área sería lado por lado. O sea, el mismo valor por el mismo valor y ya tendríamos el área. Entonces, pero como les decía, yo voy a utilizar herencia ya en Python. ¿Y eso cómo lo hago? Para utilizar herencia, aquí simplemente yo le digo que voy a heredar. En la clase ya abro y cierro paréntesis y yo le digo que voy a heredar de la clase rectángulo. ¿Ya? Rectángulo. Para eso, antes tengo que importarlo from rectángulo. O sea, estamos diciendo desde de este archivo rectángulo vamos a importar, dentro de ese archivo hay una clase llamada rectángulo. Es lo único que estamos diciendo. Entonces, una vez importado esta clase, vamos a ya realizar la herencia que en Python se hace de esta manera, ¿ya? A la clase ya le aumentamos un parámetro que podríamos decir que es la clase padre, ¿no ve? En herencia ya podríamos hablar de dos tipos de clases, ¿no? La superclase y la subclase, ¿no? La superclase que va a ser la clase padre, en este caso rectángulo, y la subclase que va a ser el cuadrado, que va a ser la clase hijo, podríamos decir. Entonces, dentro del método constructor, ¿cómo hago referencia para inicializar? O sea, ¿cómo utilizo de la clase padre de esta clase su método constructor? Porque al momento de heredar, como habíamos dicho, la herencia significa que la clase hijo ya va a tener estos atributos, también ya va a tener este método. Entonces, para poder utilizar su método constructor de nuestra clase padre, en Python utilizamos el siguiente método. ¿Ya? Super, abrimos y cerramos paréntesis, y con eso hacemos referencia al método constructor ya de la clase padre, a la cual le decimos init
Y aquí ya le pasamos los atributos al constructor de la clase padre. Pero el constructor de la clase padre necesita dos parámetros, ¿no? Está recibiendo dos parámetros. Entonces, acá yo le voy a pasar lado, coma, lado. Esto que voy a recibir en el constructor de la clase hijo, podríamos decir, lo paso al constructor de la clase padre. ¿De qué manera? Con esto, ¿no? Entonces, con esto yo ya tendría una manera fácil también ya de calcular el área de un cuadrado. Lo único que haríamos aquí es crearnos un objeto, lo voy a llamar cuadrado, cuadrado 1, que va a ser del tipo cuadrado, ¿no? Al cual simplemente le voy a enviar un valor, digamos un cuadrado de lado 4. Aquí me sale esto porque no lo he importado. Aquí arriba lo vamos a importar. From cuadrado, import cuadrado, ¿no? Ahora sí, ya está. Ahora volvemos a imprimir, ¿no? Print. Decimos del objeto cuadrado 1, voy a acceder a su método área. Abrimos y cerramos paréntesis. Pero vean, esto es lo que logra, ¿no? La herencia. O sea, en el cuadrado 1, si nosotros revisamos la clase cuadrado, no tenemos ningún método llamado área. Pero gracias a la herencia, lo estoy heredando de su clase padre. O sea, ya puedo usar, ya tengo, es como decir que el cuadrado ya tiene también este método. El cuadrado también hereda estos atributos, ¿no? Entonces, es como decir, estoy haciendo un control C y un control V aquí dentro de la clase cuadrados. Eso hace la herencia, ¿ya? Entonces, aquí sin necesidad de definir nuevamente un método llamado área, gracias a la herencia, el cuadrado también ya tiene ese método área. Entonces, esto ya me va a devolver directamente el área de este cuadrado, que sería 4 por 4, 16, ¿no? Si ejecutamos, entonces ya tenemos el área del rectángulo, que es 4 por 2, 8, y el área del cuadrado, en este caso, 16. Entonces, con esto, de esta manera es que se aplica la herencia en Python, ¿ya? La siguiente sería ¿de qué manera podríamos aplicar el siguiente pilar, que sería el polimorfismo en Python? Entonces, como les decía, el polimorfismo podríamos representarlo de la siguiente manera. Entonces, como les decía, como habrán visto, vamos a aplicarlo aquí mismo. Entonces, acá yo me voy a crear un método llamado también área, ¿ya? Lo voy a llamar también área, pero en este caso voy a hacer otra cosa, ¿ya? Estamos hablando dentro de la clase hijo en este caso, ¿ya? Lo voy a llamar área, igual que el método de la clase padre, ¿ya? También se llama área. Pero en este caso, dentro de la clase hijo, que está heredando, estoy volviendo a definir el mismo método, podría decir, ¿no? Entonces, en este caso, yo puedo decir que esto simplemente me devuelva una cadena. Esta es el área, ¿ya? Entonces, de esta manera yo estoy aplicando el polimorfismo, ¿ya? Porque el polimorfismo, como les decía, es varias, morfismo, formas. Entonces, es la habilidad de tomar varias formas. Y en Python esto nos permite cambiar, como les decía, el comportamiento de una superclase para adaptarlo a la subclase, ¿ya? Entonces, en nuestro caso, si yo vuelvo a ejecutar esto, ya no me va a devolver
lo que anteriormente me devolvía, 16, sino es que ya me va a devolver, en nuestro caso, este mensaje. ¿Ya? Si lo ejecutamos, ¿qué pasó acá? A ver. Return area. Ahí está, ¿no? En el caso del rectángulo de la superclase, sigue utilizando, ¿no? Este método, que en realidad lo que hace es multiplicar la base por la altura. Pero en el caso de la clase hijo, es como decir, renombra, o sea, cambia el comportamiento de la clase padre, donde el método área calculaba el área, pero en el método hijo ya no hace eso, ¿no? Sino es que simplemente devuelve una cadena. Entonces, esa es la manera de... Perdón, acá. Esa es la manera de la forma en que se implementa otro de los pilares de la programación orientada a objetos, que es el polimorfismo. Entonces, con eso ya habríamos aprendido a implementar los 4 pilares de la programación orientada a objetos con el lenguaje Python. ¿Ya? Si bien lo hemos hecho con ejemplos sencillos, pero como les decía, esto ya se puede aplicar a muchos, ¿no? En nuestro caso hemos hecho unos ejemplos sencillos, unas clases con unos cuantos atributos, con un simple método, pero en la vida real, cuando ya vayamos a programar programas grandes, nuestras clases van a tener varios atributos y también van a tener varios métodos, ¿verdad? Y vamos a aplicar varios tipos de herencia, ¿no? Pero ya tenemos la base de cómo hacer una herencia, de cómo hacer un polimorfismo, una abstracción y encapsulación, ¿no? Entonces, esa sería la forma de implementar toda la programación orientada a objetos. Entonces, hasta aquí habríamos terminado con el desarrollo de este curso. Previo a próximos cursos, ¿no? Ya, entonces, tal vez nuestros compañeros organizadores del curso también tengan algunas palabras antes de terminar. ¿Podrían hacerlo en este momento? Muy buenas noches, estimados participantes. Agradecer al ingeniero Rolando Ulomoyo por ser el docente, ¿no?, en este curso taller gratuito que fue lanzado por Cursos Postgrado de la Universidad Pública del Alto. Agradecerles a los participantes por la asistencia y estos 3 días. También indicarles que se va a subir los enlaces de la sesión del día de ayer y hoy también en YouTube. Y también informarles que pueden acceder hasta el día de mañana para reclamar el cupón del 30% para el curso de desarrollo backend con API REST, Flask y Python, ¿no? Inicialmente el curso se lanzó para tener una introducción previo al lanzamiento del curso de Flask.
Entonces, indicarles nuevamente que pueden reclamar su cupón hasta el día de mañana, está habilitado. También tienen el descuento especial, ¿no? A los participantes que están ahora en sala, que son 49 participantes hasta ahora. Si desean pasar el curso, va a estar con un precio de 190 bolivianos por lanzamiento hasta el día de mañana, ¿no? Estarían realizando tal vez su inscripción. Cualquier duda, favor de escribirnos internamente, no duden, nosotros vamos a ir respondiendo a los administradores del grupo. Bien, estimados participantes, nuevamente agradecerles por su participación y pueden visitar también nuestra página Cursos Cortos Postgradopea en Facebook y también en nuestra página web, ¿no? cursospostgrado.pea.bo, donde se lanzan nuestros cursos vigentes. Les voy a enviar también los enlaces al grupo para que vean los cursos vigentes que también en todos nuestros cursos cuentan con certificación. Bien, fue un gusto haber estado con este taller brindándoles siempre una capacitación previa. Es bueno nuevamente agradecer al docente y hasta otra oportunidad. No se pierdan, para fin de año tenemos nuevos eventos. Así que estén atentos. Muy buenas noches a todos y nuevamente, ingeniero Rolando, muchas gracias por ser el ponente, ¿no? del curso de taller de introducción a la programación con Python. Bien, entonces muchas gracias a todos. Será a todos aquellos que se inscriban en el curso que se va a dictar, Desarrollo Backend con Python. Nos vemos allá. Y si es que no tienen la oportunidad de inscribirse, pues en alguna oportunidad nos volveremos a encontrar, ¿no? Espero que este curso haya sido de mucho provecho para todos ustedes. Sé que me falta mucho, pero tratamos de corregir y hacerlo de la mejor manera posible. Y bien, hasta otra oportunidad. Muchas gracias por asistir a este curso. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Hasta otra oportunidad.